Corría el año 1945. Dos hombres suizos, Walter Gogel y Max Banzinger, pisaron suelo colombiano con la esperanza de encontrar un terreno fértil para desarrollar el oficio que conocían a la perfección. No eran turistas ni aventureros sin rumbo. Eran emprendedores que buscaban una oportunidad concreta en la industria láctea. Habían dejado atrás otros intentos en Sudamérica y llegaban a Colombia con la firme convicción de que este sería el lugar definitivo. Su objetivo no era la ciudad capital con su bullicio, sino el campo, donde la tierra y el ganado pudieran proveerles la materia prima necesaria para su visión. Su búsqueda los llevó a explorar la sabana de Bogotá. Recorrieron varios kilómetros observando los pastizales, el clima y la calidad del ganado. Un día, sus pasos los condujeron hacia el norte de la capital, hasta llegar a un valle tranquilo y verde conocido como Sopó. Al detenerse y observar el paisaje, algo resonó profundamente en ellos. Las montañas que abrazaban el valle, el aire fresco que bajaba de los cerros y el verdor intenso de los pastos les recordaron de inmediato a su natal Suiza. La geografía de Sopó no solo era hermosa, sino que poseía las condiciones climáticas ideales para la maduración de quesos, un proceso que requiere temperaturas frescas y constantes. En ese momento, supieron que habían encontrado su lugar. Sin grandes capitales en sus bolsillos, pero con una inmensa voluntad de trabajo, decidieron establecerse allí. No compraron grandes terrenos, ni construyeron una fábrica moderna de inmediato. Su comienzo fue humilde y pragmático. Lograron arrendar una vieja casa de familia en la zona, una construcción sencilla que serviría tanto de vivienda como de planta de producción. Aquella casa se convirtió en el primer cuartel general de lo que más tarde sería un imperio de alimentos. La rutina de trabajo que establecieron era extenuante y rigurosa. Walter y Max eran los únicos empleados de su propia empresa. Se levantaban mucho antes de que saliera el sol, en el frío intenso de la madrugada de la sabana, para comenzar la labor. Su primera tarea era asegurar la leche. Al principio, no tenían camiones ni tanques de refrigeración. Acudían a las fincas vecinas para comprar la leche recién ordeñada a los campesinos locales. Comenzaron acopiando 500 botellas de leche diarias. Ellos mismos cargaban las cantinas, muchas veces transportándolas en una carreta tirada por caballos o a lomo de mula por los caminos de tierra que conectaban las fincas con su casa arrendada. Una vez la leche llegaba a la fábrica, comenzaba el arte de la transformación. Todo el proceso era manual. Walter y Max vertían la leche en grandes recipientes, la calentaban utilizando leña y controlaban la temperatura con la precisión que su oficio exigía. No había termómetros digitales ni sistemas automatizados. Dependían de su tacto, de su vista y de su experiencia para saber cuándo la leche estaba lista para recibir el cuajo. Cortaban la cuajada a mano. Separaban el suero y moldeaban los quesos uno por uno. Sus manos eran la maquinaria más valiosa que tenían. El enfoque de su negocio era audaz para la época. Colombia era un país acostumbrado al queso fresco, blanco y suave. Sin embargo, Walter y Max apostaron por introducir quesos madurados, de sabores fuertes y texturas complejas, típicos de Europa. Comenzaron a elaborar variedades como el emmental, con sus característicos agujeros, el gruyère y el parmesano. Sabían que estaban ofreciendo un producto desconocido para la gran mayoría de la población local, pero confiaban en la calidad de su trabajo. Fue en medio de estas largas jornadas de trabajo artesanal cuando nació la identidad de la empresa. Walter Gogel, quien tenía un talento natural para el dibujo y la caligrafía, quiso darle un nombre a sus creaciones que reflejara tanto el origen de la receta como el paisaje que los rodeaba. Tomó un papel y diseñó un logotipo sencillo con la palabra Alpina, escrita en una tipografía que evocaba las montañas. Mandó a hacer un sello de caucho con este diseño. Un día, con el sello entintado en color verde, marcó directamente sobre la superficie de uno de los quesos frescos la palabra Alpina. Ese gesto simple, realizado en una mesa de madera en una casa alquilada en Sopó, marcó el nacimiento oficial de la marca. La comercialización representaba otro desafío monumental.
De nada servía tener los mejores quesos madurados si no había quien los comprara. Los fines de semana, Walter y Max cambiaban sus delantales de trabajo por ropa de calle y viajaban hacia Bogotá. Llevaban sus quesos en canastos o cajas de madera, recorriendo los más de 30 kilómetros que separaban a Sopó de la capital. Su destino eran los clubes sociales, los hoteles y los pocos establecimientos donde se reunía la comunidad extranjera y la élite bogotana, quienes eran los únicos que en ese momento apreciaban y entendían el valor de un queso madurado. La venta era personalizada. Ellos mismos explicaban a los clientes cómo se debía cortar el queso, con qué se debía acompañar y por qué tenía ese sabor particular. Cada venta era una pequeña victoria. No solo vendían un alimento, estaban educando el paladar de sus clientes. Regresaban a Sopó con el dinero de las ventas, que reinvertían inmediatamente en comprar más leche y mejorar sus utensilios. No había sueldos exorbitantes ni ganancias rápidas. Cada centavo se cuidaba con celo para asegurar la supervivencia del negocio un día más. La relación con los proveedores de leche fue un pilar fundamental desde esos primeros meses. Los campesinos de Sopó veían con curiosidad a esos dos extranjeros que trabajaban sin descanso. Al principio, la desconfianza era natural, pero Walter y Max se ganaron el respeto de la comunidad con hechos. Pagaban la leche de contado y a un precio justo, algo que no siempre sucedía en la región. Además, eran exigentes con la higiene y la calidad de la leche, lo que obligó a los campesinos a mejorar sus propias prácticas de ordeño. Sin saberlo, estaban creando una cultura de calidad que beneficiaba a toda la zona. La vida en esa primera etapa era austera. La casa carecía de muchas comodidades modernas. A veces fallaba la electricidad o el agua escaseaba, obligándolos a buscar soluciones ingeniosas para no perder la producción del día. Sin embargo, el espíritu de camaradería entre Gogel y Banzinger mantenía el barco a flote. Se dividían las tareas según sus fortalezas, pero ambos estaban dispuestos a hacer cualquier trabajo, desde barrer el piso hasta negociar con un cliente difícil. No existían jerarquías, solo existía el compromiso de sacar adelante ese sueño compartido. Poco a poco, la voz sobre los quesos de los suizos comenzó a correrse. Ya no eran solo los extranjeros quienes los buscaban. Algunos colombianos curiosos empezaron a probar y a disfrutar de esos nuevos sabores. La demanda comenzó a crecer lentamente, pasando de unas pocas libras a cantidades que obligaban a Walter y Max a trabajar hasta altas horas de la noche. Las 500 botellas de leche iniciales pronto se quedaron cortas y tuvieron que buscar más proveedores en las veredas aledañas. Aquel primer año en Colombia fue una prueba de fuego. Demostró que la perseverancia y la pasión por la calidad podían abrirse paso incluso en un mercado que no estaba preparado para ello. Walter y Max no miraban hacia atrás ni añoraban la comodidad de Europa. Su mirada estaba fija en el valle de Sopó y en las posibilidades infinitas que veían en cada amanecer. Habían llegado como extraños, pero a través del trabajo honesto y el respeto por la tierra, estaban echando raíces profundas en el corazón de Colombia. La semilla de Alpina había sido sembrada, y aunque todavía era una planta frágil, tenía la fuerza necesaria para resistir y crecer. Hacia 1947, 2 años después de su llegada al Valle de Sopó, Walter Gogel y Max Banzinger se enfrentaron a un problema que todo emprendedor desea tener. La demanda de sus productos superaba lo que sus manos podían producir. La vieja casa alquilada, que al principio parecía enorme y suficiente, se había quedado pequeña. Las habitaciones estaban llenas de moldes de queso. La cocina no daba abasto para calentar la leche, y el espacio de almacenamiento era insuficiente para el tiempo de maduración que requerían sus quesos especiales. Los bogotanos y los habitantes de la sabana ya no solo compraban por curiosidad, sino por gusto. El sabor de Alpina comenzaba a ser parte de la mesa de muchas familias. Los fundadores comprendieron que había llegado el momento de dar un salto. No podían seguir siendo un taller artesanal si querían cumplir con los pedidos que llegaban cada semana. Necesitaban construir una fábrica real, con instalaciones adecuadas para garantizar la higiene y la calidad a mayor escala. Sin embargo,
El dinero que ganaban con las ventas diarias se reinvertía casi en su totalidad en comprar leche y pagar los gastos básicos. No tenían el capital acumulado para una construcción de tal envergadura. Fue entonces cuando tomaron una decisión arriesgada pero necesaria: acudir al banco. Solicitaron su primer préstamo bancario importante. Para un banco de la época, prestar dinero a dos extranjeros que fabricaban quesos con huecos en un pueblo pequeño era una apuesta incierta. Pero la seriedad de Walter y Max, sumada a la impecable reputación que se habían ganado entre los ganaderos y comerciantes de la zona, jugó a su favor. El banco aprobó el crédito. Con ese dinero en dólares, que representaba una fortuna para su naciente economía, compraron un terreno propio de 7 fanegadas cerca de la casa que alquilaban. Allí pusieron la primera piedra de lo que sería su planta industrial. La construcción de esta primera fábrica marcó un hito en la historia de la compañía. No era una nave industrial gris y fría. Construyeron una edificación que mantenía la estética que tanto amaban, con techos inclinados y una arquitectura que recordaba a las cabañas suizas. Este lugar no solo funcionaba como centro de producción, sino que se convirtió en un punto de referencia visual en el paisaje de Sopó. Con la nueva planta llegó también la primera maquinaria. Importaron equipos de Europa que les permitieron dejar de calentar la leche con leña. Instalaron calderas y sistemas de pasteurización. Este fue un avance fundamental. La pasteurización permitía eliminar cualquier bacteria nociva de la leche sin alterar su valor nutricional, garantizando que sus productos fueran seguros para el consumo masivo y duraran más tiempo frescos. Fueron pioneros en la región en implementar estos estándares de seguridad alimentaria, lo que aumentó aún más la confianza de sus consumidores. Pero Walter y Max no se conformaron con hacer más queso. Su espíritu innovador los llevó a experimentar con otros derivados de la leche que eran populares en Europa, pero prácticamente desconocidos en Colombia. Observaron que en la dieta colombiana faltaban opciones de bebidas lácteas fermentadas. Así, decidieron introducir 2 productos que cambiarían para siempre el desayuno y las onces de los colombianos: el yogurt y el kumis. El reto era enorme. El paladar local no estaba acostumbrado a la acidez natural de estas bebidas. Al principio, la gente rechazaba el kumis porque pensaba que era leche dañada o cortada. Walter y Max tuvieron que realizar una labor educativa paciente y constante. Ajustaron las recetas ligeramente para suavizar la acidez sin perder la esencia del producto, buscando el equilibrio perfecto que agradara al gusto local. Empezaron a vender el yogurt en botellas de vidrio, promoviendo sus beneficios para la salud y la digestión. Poco a poco, lo que empezó como una extrañeza se convirtió en una costumbre. El kumis, en particular, ganó una popularidad sorprendente, convirtiéndose en un acompañante fiel de los productos de panadería colombianos. Mientras la fábrica crecía, también lo hacía el entorno alrededor de ella. La planta de Sopó no era un lugar cerrado y secreto. Los fines de semana, las familias de Bogotá comenzaron a tomar la costumbre de salir de paseo hacia la sabana. La fábrica de Alpina, con su arquitectura pintoresca y sus jardines cuidados, se convirtió en una parada obligatoria. Walter y Max, con su visión de servicio, vieron una oportunidad en estas visitas. Habilitaron una pequeña cabaña de ventas al lado de la fábrica, un lugar sencillo donde los visitantes podían probar los quesos frescos y comprar los productos para llevar a casa. Fue allí donde nació una tradición que perdura hasta hoy: las fresas con crema y los postres lácteos. La gente viajaba kilómetros solo para sentarse en las zonas verdes, disfrutar del paisaje y comer un postre hecho con la crema de leche más fresca de la región. Esa pequeña cabaña, conocida simplemente como La Cabaña, se transformó en el primer punto de venta directo y en un ícono del turismo local. Sin grandes campañas de publicidad, la experiencia de visitar Sopó se convirtió en el mejor mercadeo para la marca. El crecimiento de la producción obligó a aumentar la recolección de leche. Las 500 botellas diarias de los inicios se transformaron en 3.000, luego en 5.000 y siguieron subiendo. La relación con los campesinos se profesionalizó.
Alpina comenzó a establecer rutas de recolección más organizadas. Ya no esperaban a que la leche llegara. Iban a buscarla en camiones propios, garantizando que el transporte mantuviera la temperatura adecuada. Este auge trajo consigo la necesidad de contratar más personal. Walter y Max ya no podían hacerlo todo solos. Empezaron a contratar a los habitantes de Sopó y de los municipios vecinos. Pero no buscaban solo mano de obra. Buscaban gente que compartiera su pasión por la calidad. Se dedicaron a capacitar a sus empleados, enseñándoles los secretos de la maduración, la higiene y el manejo de los equipos. Muchos de estos primeros empleados eran jóvenes campesinos que encontraron en la fábrica una oportunidad de desarrollo profesional que antes no existía en la zona. Se creó una cultura interna de lealtad y pertenencia. Los fundadores trataban a sus empleados como a una extensión de su familia, celebrando juntos los logros y apoyándose en los momentos difíciles. A medida que avanzaba la década de 1950, la empresa consolidaba su portafolio. Ya no eran solo quesos madurados, ahora ofrecían mantequilla de alta calidad, crema de leche, yogurt, kumis y quesos frescos como el campesino, adaptándose a las necesidades diarias de las amas de casa colombianas. La marca Alpina, con su logo de letras verdes y la montaña de fondo, comenzó a aparecer en los primeros supermercados que abrían sus puertas en las grandes ciudades. Sin embargo, el crecimiento trajo nuevos desafíos logísticos. Las carreteras de Colombia en aquella época eran precarias, y el transporte de productos refrigerados era una odisea. Llevar un queso desde Sopó hasta ciudades como Medellín o Cali implicaba días de viaje por caminos de montaña, con el riesgo constante de que el producto se dañara por el calor. Walter y Max tuvieron que invertir en mejorar su flota de transporte y en diseñar empaques que protegieran mejor los alimentos. Cada nuevo mercado que abrían era una batalla logística que ganaban con ingenio y persistencia. Al cerrar esta etapa de consolidación inicial, Walter Gogel y Max Banzinger habían logrado lo que parecía imposible: transformar un pequeño negocio de supervivencia en una industria respetada. Habían pasado de ser dos inmigrantes con una idea a ser los motores de la economía de todo un municipio. Pero el mundo estaba cambiando rápido y la competencia comenzaba a despertar. La empresa se preparaba para una nueva era, donde la industrialización masiva y la expansión nacional pondrían a prueba los cimientos que habían construido con tanto esmero en el Valle de Sopó. Con la llegada de la década de 1960 y posteriormente la de los 70, Alpina dejó de ser una curiosidad de la sabana de Bogotá para convertirse en un actor protagonista de la industria nacional. Walter Gogel y Max Banzinger habían superado la etapa de supervivencia. Ahora el reto no era vender, sino llegar a todos los rincones de un país atravesado por 3 cordilleras que hacían del transporte una misión titánica. La visión de los fundadores evolucionó. Ya no bastaba con traer la tradición suiza a Colombia. Debían crear productos que hablaran el idioma del paladar colombiano y solucionar los problemas logísticos de una geografía compleja. Hasta ese momento, todo el corazón de la empresa latía en Sopó. Sin embargo, llevar yogurt y quesos frescos desde el centro del país hasta regiones lejanas como Antioquia o el Valle del Cauca era costoso y arriesgado. Los productos, al ser naturales y sin conservantes agresivos, sufrían con las largas horas de viaje por carreteras destapadas. Walter y Max, con su mentalidad estratégica, comprendieron que para crecer debían descentralizar la producción. No podían llevar la leche de un lado a otro, debían ir a donde estaba la leche. Fue así como pusieron sus ojos en el departamento de Antioquia, una región con una profunda vocación lechera y ganadera. Al igual que hicieron años atrás en Sopó, buscaron un lugar que cumpliera con sus altos estándares de calidad y clima. En 1975, la empresa dio un paso histórico al inaugurar su planta en Entre Ríos, un municipio situado en el altiplano norte de Antioquia. Este lugar, conocido como la Suiza de América por sus paisajes verdes y montañosos, fue el escenario perfecto para replicar el éxito de Sopó.
La apertura de la planta de Entre Ríos no fue solo una inversión en ladrillos y maquinaria, fue un voto de confianza en el talento de otra región. Allí comenzaron a producir quesos y yogures más cerca de los consumidores del occidente del país. Esta decisión estratégica redujo los tiempos de transporte y garantizó que el producto llegara siempre fresco a las mesas de ciudades como Medellín. La empresa empezaba a tejer una red nacional, dejando de ser un negocio local para transformarse en una compañía con presencia en múltiples territorios. Mientras se expandían geográficamente, Walter y Max sabían que también debían expandir su portafolio para conquistar definitivamente el corazón de los colombianos. Hasta entonces, su fama se basaba en los quesos madurados y los lácteos fermentados europeos. Pero Colombia es un país de dulces, y había un postre que reinaba en las casas: el arequipe o dulce de leche. Producirlo de manera casera era común, pero fabricarlo a escala industrial manteniendo el sabor de la abuela y una textura perfecta era un desafío técnico. Los equipos de innovación de la empresa, guiados por la obsesión por la calidad que los fundadores habían inculcado, se dedicaron a perfeccionar la receta. No querían un producto artificial. Querían un arequipe que supiera a leche y azúcar, suave y brillante. Cuando lanzaron el arequipe Alpina, el éxito fue rotundo. Lograron estandarizar un producto tradicional, ofreciendo la misma calidad en cada envase. Este lanzamiento fue simbólico. Demostró que la compañía no solo imponía gustos extranjeros, sino que abrazaba y respetaba la cultura gastronómica de Colombia, elevándola con su tecnología. Pero la verdadera revolución, aquella que cambiaría los hábitos de consumo de toda una generación, llegaría con una idea que parecía simple, pero que nadie había ejecutado con tal maestría. A finales de los años 70 y principios de los 80, el ritmo de vida de las familias estaba cambiando. Las madres trabajaban, los niños pasaban más tiempo en el colegio y la necesidad de alimentos prácticos y nutritivos para la lonchera se hacía urgente. La empresa observó que a los niños les encantaba el yogurt y también los cereales, pero al mezclarlos en casa para llevarlos al colegio, el cereal se ablandaba y perdía su encanto crujiente antes de la hora del recreo. Fue entonces cuando surgió la idea del Bon Yurt. El concepto era brillante en su sencillez: un envase con dos compartimentos separados. En uno, el yogurt fresco; en el otro, el cereal crujiente, conservando su textura hasta el último segundo. El consumidor mezclaba los ingredientes justo antes de comerlos. El lanzamiento de este producto fue un fenómeno. No solo solucionó un problema práctico para los padres, sino que hizo que tomar yogurt fuera divertido para los niños. Se convirtió en el rey de las loncheras y en un compañero inseparable de los universitarios y trabajadores. Con este producto, la marca rejuveneció y aseguró su lugar en el futuro, conectando con las nuevas generaciones de una manera que pocas empresas logran. Ya no eran solo los señores de los quesos finos. Eran la marca divertida y nutritiva que acompañaba a los colombianos en su día a día. Durante esta época de crecimiento acelerado, la estructura interna de la empresa también tuvo que madurar. Walter Gogel y Max Banzinger entendieron que una compañía de ese tamaño no podía depender exclusivamente de sus dos fundadores para cada decisión operativa. Comenzaron a rodearse de un equipo gerencial profesional, delegando funciones y estructurando departamentos. La empresa dejó de ser una sociedad de personas para convertirse en una corporación moderna, con juntas directivas y planes estratégicos a largo plazo. Sin embargo, a pesar de la modernización, la esencia de los fundadores permanecía intacta en los pasillos. Walter y Max seguían visitando las plantas, saludando a los operarios por su nombre y probando los productos. Su presencia recordaba a todos que, detrás de las máquinas gigantes y los camiones, había una filosofía de trabajo duro y honestidad. La mística alpina, como empezaron a llamarla sus empleados, se refería a ese compromiso innegociable con hacer las cosas bien, no porque alguien estuviera mirando, sino por respeto al oficio. La publicidad también jugó un papel crucial en esta etapa. La marca entró en los hogares a través de la televisión.
Sus comerciales no solo vendían productos, vendían un estilo de vida saludable y feliz. La imagen de la montaña y el logo verde se grabaron en la mente colectiva como sinónimo de confianza. Si un producto tenía ese sello, la gente sabía que era bueno. Esta confianza fue el activo más valioso que la empresa construyó durante esas décadas, un capital que valía más que todas sus fábricas juntas. Al cerrar la década de los 80, la pequeña aventura de dos inmigrantes suizos se había transformado en un gigante de la industria alimentaria. Habían superado crisis económicas, dificultades logísticas y la incredulidad inicial de un mercado que no conocía sus productos. Pero el mundo se preparaba para la apertura económica y la globalización de los años 90. Nuevos competidores internacionales llegarían al país y las fronteras comerciales se abrirían. La empresa, ahora un líder nacional, tendría que prepararse para defender su territorio y, tal vez, empezar a mirar hacia afuera, hacia esos mercados internacionales que alguna vez parecieron inalcanzables. Walter y Max, viendo su obra consolidada, sabían que el legado estaba seguro, pero que la historia de crecimiento aún tenía muchos capítulos por escribir. Al iniciar la década de 1990, Colombia y sus empresas se enfrentaron a un terremoto silencioso pero poderoso: la apertura económica. El gobierno decidió abrir las puertas del comercio internacional, eliminando barreras que durante años habían protegido a la industria nacional. De la noche a la mañana, los estantes de los supermercados se llenaron de marcas globales. Gigantes de la alimentación de Europa y Estados Unidos aterrizaron en el país con presupuestos millonarios y tecnologías avanzadas. Muchos predijeron que las empresas locales, nacidas de esfuerzos familiares, serían compradas o desaparecerían ante la fuerza de estos competidores internacionales. Para Alpina, este fue el momento de la verdad. Walter Gogel y Max Banzinger, quienes ya habían entregado la gerencia operativa pero mantenían su espíritu vivo en la junta directiva, vieron cómo su creación era desafiada. En lugar de vender la compañía al mejor postor extranjero, como hicieron muchos otros, la organización tomó la decisión valiente de competir. Entendieron que para sobrevivir no podían quedarse quietos en la sabana de Bogotá. Debían salir a jugar en el mismo tablero que los gigantes mundiales. La defensa de su territorio sería el ataque, la expansión internacional. El primer paso de esta conquista tuvo un sabor a justicia poética. La mirada de la empresa se dirigió hacia Ecuador, el mismo país donde Walter y Max habían intentado, sin éxito, iniciar su vida en América del Sur 50 años atrás. Esta vez, la historia fue diferente. En 1995, la compañía adquirió activos y estableció operaciones en el Valle de Machachi. Al igual que en Sopó, este lugar ofrecía tierras volcánicas y un clima frío perfecto para la producción de leche de alta calidad. No llegaron como forasteros improvisados, sino como expertos industriales. Construyeron una planta moderna y llevaron sus procesos de calidad, enseñando a los ganaderos ecuatorianos las técnicas que habían perfeccionado en Colombia. Aquel regreso triunfal cerró un ciclo personal para los fundadores, demostrando que la perseverancia es capaz de reescribir el destino. Simultáneamente, la empresa miró hacia su vecino del este, Venezuela. En una época en la que el comercio entre los dos países florecía, decidieron apostar fuerte. Adquirieron una planta en la localidad de Villa de Cura. La operación fue compleja, pues implicaba adaptar los sabores y productos al gusto venezolano, que, aunque cercano, tenía sus propias particularidades. Sin embargo, lograron posicionar sus yogures y quesos crema, convirtiéndose en una marca querida también en ese mercado durante años, demostrando que el modelo de negocio podía cruzar fronteras culturales. Pero el reto más ambicioso estaba en el norte, Estados Unidos. Exportar lácteos a ese país es una de las tareas más difíciles del mundo debido a las estrictas normas sanitarias y barreras comerciales. La empresa comenzó de manera tímida, casi artesanal, enviando productos para atender la nostalgia de los inmigrantes colombianos que vivían en Miami y Nueva York. Un colombiano en el exterior que veía un arequipe o una avena con el logo de Alpina
sentía un vínculo inmediato con su hogar. Lo que comenzó como un mercado de nostalgia pronto exigió una operación logística de clase mundial. La compañía tuvo que certificar sus plantas bajo normativas internacionales rigurosas. No se trataba solo de enviar contenedores. Se trataba de competir en los anaqueles contra las marcas más grandes del planeta. Con el tiempo, establecieron oficinas comerciales propias en Estados Unidos, dejando de ser un simple exportador para convertirse en un jugador local que entendía las dinámicas del mercado norteamericano. Mientras la empresa se expandía por el mapa, internamente vivía una transición inevitable y dolorosa. El ciclo de la vida alcanzó a sus creadores. Max Banzinger, el hombre de carácter firme y aventurero, falleció dejando un legado de disciplina operativa. Años más tarde, en el 2007, Walter Gogel, el visionario y artista que dibujó el primer logo, también partió. Su muerte marcó el fin de la era fundacional. Sin embargo, el mayor logro de estos dos hombres no fue la riqueza que generaron, sino la cultura que sembraron. La empresa no colapsó con su ausencia. Al contrario, los nuevos líderes, muchos de ellos formados bajo la sombra de los fundadores, tomaron la antorcha con reverencia. Se profesionalizó aún más el gobierno corporativo, separando la propiedad de la gestión, lo que permitió que la compañía se manejara con criterios de eficiencia moderna sin perder su alma familiar. Con el nuevo milenio, la innovación dejó de centrarse solo en el sabor y se enfocó en la ciencia. La empresa entendió que el consumidor moderno no solo quería comer, sino nutrirse y prevenir enfermedades. Se creó el Instituto Alpina, un centro de pensamiento e investigación científica dedicado a la alimentación. Contrataron doctores en nutrición, ingenieros de alimentos y científicos. De sus laboratorios salieron productos funcionales, aquellos enriquecidos con probióticos, fibras y vitaminas específicas. La leche dejó de ser vista como un simple líquido blanco para ser tratada como una fuente de vida que podía ser mejorada tecnológicamente. Lanzaron líneas especializadas para bebés, para la digestión y para el sistema inmune. Esta apuesta por el valor agregado diferenció a la marca de sus competidores, que seguían peleando solo por precio. Pero el crecimiento trajo consigo una responsabilidad mayor hacia el entorno. Los directivos comprendieron que una empresa que toma recursos de la tierra tiene la obligación moral de protegerla. Alpina se convirtió en pionera de la sostenibilidad ambiental en la región. En su planta de Sopó, implementaron una planta de biogás, una tecnología que permite aprovechar los residuos de la producción para generar energía limpia. Dejaron de ver los desechos como basura y empezaron a verlos como recursos. Se fijaron metas ambiciosas para hacer carbono neutro y plásticos neutros, recolectando y reciclando la misma cantidad de plástico que ponían en el mercado. La responsabilidad social también se institucionalizó con la creación de la Fundación Alpina en el año 2008. Esta organización no se creó para regalar leche, sino para transformar vidas. Se dedicaron a trabajar con las comunidades rurales más vulnerables, no solo en sus zonas de influencia, sino en regiones apartadas de Colombia, como el Cauca o la Guajira. Su misión se centró en mejorar la seguridad alimentaria y la productividad de las familias campesinas, enseñándoles a producir sus propios alimentos y a gestionar sus pequeños negocios. Fue la forma de la empresa de decir gracias al campo que le dio todo. El vínculo con el consumidor también se transformó. La cabaña de Sopó, aquel pequeño punto de venta que Walter y Max abrieron décadas atrás, evolucionó hasta convertirse en un complejo turístico que recibe a miles de personas cada semana. Para muchas familias bogotanas, ir a comer postres a Sopó es un ritual sagrado de fin de semana. La empresa mantuvo este espacio no solo como un negocio, sino como un templo a su historia, donde los visitantes pueden respirar el aire fresco de la sabana y conectar con el origen de lo que comen. Hoy, más de 7 décadas después de que dos amigos suizos llegaran con las manos vacías a un valle desconocido, la compañía es una multilatina respetada. Sus productos llegan a millones de personas en varios países. La marca ha logrado algo que pocas empresas consiguen: ser sinónimo
de una categoría. En Colombia, decir calidad en lácteos es decir alpina. La historia de Walter Gogel y Max Banzinger es la prueba viviente de que los sueños, cuando se alimentan con trabajo honesto, respeto por la gente y amor por la calidad, pueden crecer más alto que las montañas. Lo que comenzó con 500 botellas de leche y una vieja casa alquilada es hoy un motor de desarrollo para miles de familias y un orgullo para un país entero. Su legado no está escrito en piedra, sino en la vida diaria de cada persona que empieza su mañana con un producto que lleva, como un sello de garantía, la firma de una montaña verde.